Seas tú, bendito Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones. Que seas tú, papito lindo, Señor, utilizando estos labios imperfectos para, para expresar verdades perfectas, Padre maravilloso. Que tú utilices a tu siervo pequeño, para hablar grandes verdades, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñenme a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Me impacta. Por favor, tengan presente el texto que leyó la pastora al comienzo. Me impacta. Ella no sabía de qué iba a predicar yo, ni yo de qué iba a leer ella. Impactante. Romanos capítulo 8, vamos a leer el verso 1 y luego pasamos al verso 5. Pero quiero que todos lo tengan, por favor. Quiero una versión lógicamente del griego, del arameo, pero que está transliterado a un español latinoamericano. Me ha gustado mucho, porque pues no todos, no en todas las regiones hablamos el mismo idioma, ¿verdad? El mismo español. Tenemos cosas diferentes. Quiero leer el verso 1 y luego, por favor, pasamos al verso 5 en adelante. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Digo conmigo, tremenda palabra. ¡Wow! ¡Wow! Los que no andan conforme a la carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26 que leyó la pastora ahora. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Verso 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Déjamelo ahí un momentico. Los que están en la carne, ¿qué? Wow, es decir que nuestra carne no agrada a Dios. O pongámoslo un poco más suave. En nuestra carne no está el agradar a Dios. En nuestra carne está el agradarse a sí misma. Verso 9. Sin embargo, vosotros, estoy hablando a los convertidos, a los hermanos en Cristo. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Wow. Yo pensé que la amén iba a ser aturdidor. O iba a ser un amén. Pero vamos a darnos cuenta si realmente vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Yo lo asumo porque están entendiendo lo que estamos leyendo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y en verdad, miren esto, para tantos amenes, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Wow. Verso 10. Y si Cristo no está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Uy, esto es teología pura. De esto podemos hablar 2 meses seguidos. Verso 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Uh, Verso 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
los tales son hijos de Dios. Y finalmente, verso 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dale una flauta aplauso al Señor. Wow, teología pura. Pero lo más importante de la teología es que es aplicable a nuestras vidas hoy. Amén. Así que vamos a buscar, vamos a hablar teológicamente, pero vamos a buscar la aplicación práctica. Y nuestro evangelio, por lo menos el evangelio por el que propendemos hoy en día, es un evangelio práctico, aplicable, vivible, y que lo podamos vivir, que podamos vivir en este evangelio. Pero leímos el verso 15, que fue el último que leímos, y yo quiero hoy empezar de atrás para arriba, para adelante, por lo menos en la última frase. Dice, quiero leer todo el versículo para poder entrar en contexto. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Amén. Esta expresión la vemos nosotros tres veces en el Nuevo Testamento. Y a mí me impacta porque en la iglesia como en el mundo, se vive de, no sé si de modas, llamarlo modas, o de oportunismo, o se vive de, de tendencias. Esa es una palabra muy bonita, de tendencias. Y yo he escuchado a mucha gente hablando de Abba Padre, y es muy hermoso, es muy hermosa esa palabra, es muy hermosa esa frase. Pero realmente entendemos que es Abba Padre. Realmente vivimos para poder ser dignos de expresar Abba Padre. La encontramos, como ya les dije, tres veces en la Biblia y es una oración del arameo transliterado al griego que denota una intimidad y es familiaridad. Básicamente es familiaridad con Dios. El Hijo con el Padre. La primera vez que lo encontramos está en Romanos capítulo 15, pero en Marcos capítulo 14, verso 16, Jesús está orando en Getsemaní y le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Repito, está hablando, orando Jesús en Getsemaní en medio de su dolor, en medio de su aflicción, y le está diciendo, Señor, si es posible, evítame este dolor, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino hacer la tuya. Papá le está diciendo, está acercando porque tiene esa familiaridad con el Padre. Es su hijo, es su hijo. ¿Quién tiene clase abajo, por favor? Amén. La tercera vez está en Gálatas, capítulo 4, verso 6. Pablo menciona que Dios envió el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, lo dice también aquí. Aquí también lo está mencionando. Que Dios envió el espíritu de Jesús a nuestros corazones por el cual podemos nosotros, es decir, el espíritu de Jesús que mora en nosotros nos da la familiaridad, nos da la cercanía suficiente para dirigirnos al Padre como mi papá, mi papito, lo que tú le quieras decir. Es a través de Jesús que podemos llegar por el espíritu de adopción a tener la familiaridad con Jesús, con Dios. Por eso, cuando nos dirigimos a Él, expresamos tantas cosas bellas, ¿verdad? Porque lo sentimos tan cercano, lo sentimos tan nuestro, mi Dios, mi Jesús, mi precioso Espíritu Santo. Hay familiaridad, hay filialidad. Amén. Ok, perfecto. Vamos poco a poco. Por favor, no pierdan, por favor, la conexión de lo que yo estoy diciendo. Vamos ahora a Hechos, capítulo 10, verso 34. Hechos, capítulo 10, verso 34. Porque lo que yo quiero hoy tocar no es fácil de tocar,
pero son esas prédicas que, que son emocionantes de tratar. Hechos capítulo 10, verso 34 dice lo siguiente. Perdón, tiene que ser Hechos, no Romanos. Discúlpenme. ¿Tú lo tienes ahí? Ok. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, atentos a esto, por favor. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Wow! Dios no hace acepción de personas. Este versículo lo utilizan muchos de una forma errada, ¿sí sabían ustedes? Ahora con el tema de la inclusión, con el tema de muchas cosas, Dios no hace acepción de personas. No podemos utilizar un texto fuera de contexto, iglesia, porque resultamos teniendo teologías erradas. O como lo dice Pedro en una de sus epístolas, resulta siendo eso una doctrina de demonios. Cuando, cuando Pedro expresa lo que dice allí, verdaderamente hoy entiendo que Dios no hace acepción de personas, es decir, Dios no tiene preferencias, Dios no tiene preferidos, favoritismos. Se está refiriendo a dos puntos, a raza, a estrato social, repito, a raza, a estrato social, a color de piel. Para Dios todos somos iguales. ¿Por qué? Porque si tú lees ese pasaje, me gustaría que tú lo leyeras para que lo entendieras bien. En Hechos capítulo 10 está Pedro orando y viene un ángel y le dice, te van a visitar dos hombres que son, en el contexto global, eran esclavos o hacían parte del servicio de la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Un hombre que era un centurión romano. Los judíos no se juntaban con personas de otra nacionalidad. Si hoy en día tú vas a la Jerusalén antigua y pretendes entrar a la parte ortodoxa de Jerusalén, te sacan a pedradas. Ellos no se juntan con personas de otras nacionalidades, de otras razas o de otras convicciones. Le dice Dios a través de aquel personaje a Pedro, ve y oras porque ese hombre necesita una oración. Mientras tanto, Cornelio está reuniendo a toda su familia y a todos sus conocidos, es decir, estaba armando una red. Y llegó Pedro y ese día sucedieron cosas extraordinarias. Cuando Pedro se halla entre ellos, sí, sí estoy haciéndome entender. Cuando Pedro se halla entre ellos predicando, les dice, wow, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si ustedes son romanos. Verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Él quedó aterrado. ¿Yo qué hago aquí predicándoles a ustedes? Y ese día ocurrieron grandes cosas en esa casa de podemos nosotros en el contexto actual, de una familia pecadora, de una familia de otro color diferente al de nosotros, de una familia de un estrato social diferente al de nosotros, de un grupo de personas que aparentemente nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Dios no hace acepción de personas. Repite conmigo, Dios no hace acepción de personas. Repite conmigo, en raza, en color, en estrato social. Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, di conmigo, sin embargo, y aquí viene lo que yo les quiero predicar, porque era necesario este contexto para que ustedes lo entendieran. Sin embargo, porque es que a mí hace 8 días yo dije una frase o sea, yo mismo me prediqué hace 8 días. Cuando yo dije una frase que me dijo mi nieto, papi, con Dios no hay puntos grises. Y yo, wow, claro que sí, sí es. Sin embargo, a pesar de que Dios no hace acepción de personas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dice la Biblia que hay dos grupos de personas. Ya poco a poco se van a ir metiendo en el asunto. Ya poco a poco van a ir entendiendo
el mensaje que yo quiero transmitirles. Y lo voy a leer nuevamente entonces, para demostrarles que sí hay dos grupos de personas, pero esta vez lo voy a leer en Reina Valera. Dice así, ¿por qué no me prestan atención? No lean sus Biblias, préstenme atención. Dice así, a partir del verso 5, porque los que son de la cárcel, de la carne, piensan en las cosas de la carne. Un grupo, los que piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Dos grupos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y es que el espíritu de Dios que mora en ustedes, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, ese no es de él. Dios no hace acepción de personas. En raza, en color de piel, en estrato social, pero sí hace diferencia. Di conmigo, sí hace diferencia. Y en la Biblia siempre Él hace diferencia. Cuando tenemos Apocalipsis, nosotros encontramos que aquellos que no pasaron por el sedazo de ser dignos son lanzados al lago de fuego. Es decir, van a condenación. ¡Wow! La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Ok. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, hay esperanza por su espíritu que mora en nosotros. Como les decía yo a ustedes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice la palabra de Dios que hay dos grupos de personas. Con Dios no hay puntos medios, porque o se es blanco o se es negro, o eres salvo o no eres salvo. Por eso en la Biblia en ningún lugar encontramos que una persona se muere y le rezan muchas veces y le pagan muchas misas y allí al lugar de condenación, porque los que pagan las misas por aquellos que murieron están convencidos, es totalmente cierto que se fueron a la condenación, ¿cierto? ¿Para qué le pagas una misa a un hombre que fue totalmente bueno? No hay necesidad. Le paga la misa a alguien que fue malo, o que tú sabes, o que estás, al menos estás en la duda de que fue malo y toca hacer algo para sacarlo de allá. Mentiras. Con Dios se es salvo o no se es salvo. Es decir, con Dios no hay puntos grises. Bueno, ya vamos cogiendo un poquito el hilo al asunto. Amén. Es decir, hay dos grupos. Hay dos grupos de personas. Los que viven según la carne y los opuestos que viven según el espíritu. Los incrédulos y los creyentes. Los que no han nacido de nuevo y los que recibieron a Cristo en sus corazones. Se los voy a seguir demostrando. En Mateo capítulo 12, verso 30 dice, el que no está conmigo, Jesucristo estaba hablando y dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay puntos grises. Con Dios se es blanco o se es negro. Amén. Y también dijo el Señor Jesucristo, el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, verso 30. Mateo capítulo 13, verso 30 dice, hablando del trigo y la cizaña, miren lo que yo les acabo de mencionar. El trigo para el granero y la cizaña para ser quemada. Wow, Señor bendito. Este mensaje es para todos nosotros, incluyendo para quien les habla. Por eso la palabra del Señor es una espada de doble filo. Sí. Que penetra en tu corazón, pero ya penetró en el mío. Mateo capítulo 7, verso 24 dice,
El que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Lo vimos hace 8 días. Hay diferencia entre quien construye sobre la roca y quien construye sobre la arena. A quien construye sobre la roca no se le caerá su casa por más de que vengan las dificultades de la vida. Pero el que construye sobre la arena, esa casa está destinada a caerse. Es mejor construir sobre la roca. Mateo capítulo, perdón, y finalmente, perdón, esa lo quiero leer. Regálamelo, por favor, hijo. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Esto es poderoso. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. No lo puedo dejar de leer. 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un requisito entonces para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es? Hacer la voluntad del Padre. Es decir, someternos a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a Dios? Yo veía esta semana en algo que veíamos nosotros, algo que nos llegó a nuestra casa, cómo la gente prefiere vivir en desobediencia a Dios y no se dan cuenta que esa desobediencia los ha llevado a la desgracia, los ha llevado a vivir una vida de amargura, de tristezas, de dolor, de pérdidas. Cuando tú vives en la voluntad de Dios, tu vida comienza a florecer. Yo la mayoría de los que hay en este lugar los vi llegar a este lugar totalmente destruidos y hoy veo que sus vidas son vidas que están floreciendo, que están dando buenos frutos, hasta en su manera de vestir. Se ven bonitos cuando llegan a la iglesia. Estoy hablando esto de discernimiento de espíritus. Tuvieras cómo se ve una persona cuando llega llena de pecado a este lugar o a cualquier lugar. Tú, tú lo disiernes. Tú disiernes la contaminación, tú disiernes el pecado. Tú disiernes que la noche anterior no estuvo precisamente orando. Uy, el Espíritu Santo lo revela. Pero cuando hay una vida en santidad, también se nota, también se ve, también se refleja. Amén. Hay diferencia, di conmigo, hay diferencia. Entonces, continúo con el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Dos grupos, los que predican y no aplican. Y los que predican y no aplican se van a la condenación. ¿Saben? Esto lo he dicho varias veces. Pero a mí el Señor me dijo, te voy a tomar cuenta por cada uno de los que puse en tu mano. Y yo prefiero que tú escuches estas cosas tan duras de la Biblia y que te vayas a la salvación, que yo te diga a ti mentiras y te vayas a condenación y yo mismo me condene. Amén. Wow. Hay dos grupos entonces. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo perteneces? No me vayas a decir. ¿A qué grupo perteneces? ¿A los que están haciendo o los que se dejan guiar por la carne o por los que se dejan guiar por el Espíritu? Porque los que se dejan guiar por la carne son enemigos de Dios. Los que se dejan guiar por el Espíritu son amigos de Dios. Hay diferencias, Dios hace diferencias. Y en Malaquías, capítulo 3, verso 18, ese versículo lo amo, lo amo. Malaquías capítulo 3, verso 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Hay dos grupos. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dale un aplauso al Señor por eso. Por eso a los que le servimos a Dios, Él va haciendo diferencia con nosotros.
Él nos va poniendo en alto. Él poco a poco va construyendo una vida, los que nos dejamos dirigir por Él, los que le servimos a Él. Estoy hablando de los que le servimos a Él, los que atendemos el llamado y le servimos de tiempo completo. Me decía el Señor hace un tiempo, ¿cómo no te voy a pagar tu servicio? ¿Cómo no te voy a pagar lo que tú haces? ¿Cómo no me voy a dar cuenta de cuántas veces ustedes ayunan al año? De cuántas madrugadas se levantan, de cuántas anocheceres en mi presencia, de cuántas horas invierten ustedes en una prédica, en un curso, porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Uh, gracias, Señor. Por eso al que Dios le ha hecho el llamado, miren, lo mejor que les puede a ustedes ocurrir es atender a ese llamado. Y también les puedo decir que lo peor que te puede ocurrir es hacer caso omiso a ese llamado. Wow. Según Romanos 8, como pensemos, esto determina nuestro comportamiento y nuestro destino final. ¿Lo repetimos? Como sea nuestro pensamiento, eso define cuál es nuestro comportamiento, porque yo actúo como pienso, yo actúo como creo. Pero también me dice, según Romanos capítulo 8, que mi pensamiento dictamina lo que va a ser de mi eternidad. Conectado entonces el pensamiento con el comportamiento, y el comportamiento es que es quien finalmente me condena o no. Es lo que yo hago aquí en la tierra. Por sus frutos los conoceréis. Porque un cristiano sin frutos no está en nada. Es decir, simplemente es una persona que va a la iglesia. Simplemente es una persona que se dice que en su boca está Dios, pero en su corazón no. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Definamos entonces qué es carne y qué es espíritu, para ir dándole un poco más de sentido. En el griego, el sarx, que es la carne, es la naturaleza humana caída, es la naturaleza pecaminosa, es lo opuesto a la voluntad de Dios, es la enemiga de Dios. Esta que es nuestra carne, esta carne con la que luchamos todo el tiempo. Es lo terrenal de las tres partes de nosotros. Es lo que se queda aquí en la tierra hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos mande a llevar con un cuerpo glorificado. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pastor, nosotros no practicamos nada de esto porque somos cristianos. Mentiras, injusticias, pensamientos impuros, pornografía, chismes, desobediencia y cosas semejantes a estas. Uh, es que es bien extenso. Yo no he matado a nadie, pastor. Yo solamente despotrico de mi prójimo, no más. ¿Cómo se comportan? De acuerdo a sus deseos, como la carne les dictamina. Así se comportan las personas de la carne. Las personas de la carne le dan satisfacción a su carne. Por eso las personas de la carne solamente se preocupan por las cosas de la carne. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Aquí va a empezar el pastor nuevamente. Ay, pastor. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que tenía una comida. Preciso el domingo a las 10 de la mañana tengo un compromiso, pastor. Preciso. Sí. Alguien les decíamos hace unos días, ¿y por qué no vienen ustedes como familia a las 10 de la mañana? No, porque es que a esa hora nuestra empresa está abierta, está trabajando. ¿Y por qué no modifican el horario? No, 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 no. Uno de ellos dijo inmediatamente, no, 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 eso es imposible. Eso es imposible. Están pensando en las cosas de la carne.
y no en las cosas del Espíritu. Y me dice Romanos capítulo 8, 5 en adelante, que lo que da fruto es ocuparse de las cosas del Espíritu. Yo lo podía mencionar o parafrasear de esta manera. Cuando tú te ocupas de las cosas del Espíritu, Dios se encarga de suplirte las cosas de la carne. Aleluya. ¿Y qué es el Espíritu? El neuma en griego o el ruach en hebreo. Es la parte más profunda e incorpórea del ser humano, creada por Dios para conocerle, para adorarle y para conectarse con él. Dios es espíritu y los que adoran, los que lo adoran, él pretende que los que le adoren, le adoremos en espíritu y en verdad. Uy, qué lindo, ¿verdad? Y también la Biblia habla de los frutos del espíritu: gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Y también finaliza diciendo: contra tales cosas, wow, porque son del Espíritu, porque son del Espíritu. ¿Y cómo viven esas personas? En obediencia, en sujeción a Dios. Podemos concluir hasta el momento lo siguiente: que aquellas personas que viven en la carne no se pueden sujetar a Dios. Y las personas que viven en el Espíritu, su espíritu vive sujeto a Dios. No, eso no lo hago porque a Dios no le agrada. Me invitaron a tal parte. No, yo ya no voy porque a Dios no le agrada que yo comparta con ciertas personas. Recuerden que Dios no hace acepción de personas, pero hay dos grupos de personas. Y los santos no pueden estar donde está lo impuro. Amén. Ok. Espero que finalizando hayan más amenes, porque los amenes son como de la cuarta o quinta silla, hilera hacia acá. ¿Me están escuchando bien allá atrás? Amén. Gloria. Que yo pensé que era eso, que el sonido está. Amén. Ok. O empecemos de nuevo. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 8. Amén. Ok. Diferencias entonces entre los dos grupos. La gran diferencia es su manera de pensar. Es como piensan. Y hay un pensamiento que los hace a unos muertos y los otros están vivos. A uno, según su pensamiento, los hace enemigos de Dios. Nosotros somos amigos de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí? ¡Uh! Amigos de Dios, hijos de Dios, salvos por la fe, adoptados a través de Cristo. Y él, y si tú eres adoptado, mira, cuando una persona es adoptada, al menos esto legalmente, corrígeme, por favor, doctora. Sí, cuando yo soy hijo, cuando yo soy adoptado y me dan los apellidos de mi papá adoptivo, tengo los mismos derechos del que nació, ¿verdad? ¡Wow! Entonces vas a heredar todo lo que Dios tiene para sus hijos, porque tú eres un adoptado de Dios. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Wow, Señor. Permítanme, paso este trago amargo. Adelante, pastor, adelante. Adelante, no te preocupes. Unos son desobedientes y otros viven en sujeción. Unos están fuera de la ley, que es prácticamente lo mismo, y otros viven bajo la ley. Unos practican el pecado y otros practican la santidad. Viven según la carne. Acuérdense que unos practican el pecado, viven todo el tiempo en el pecado. No quiere decir, estoy hablando ahora sí de todos nosotros, que no cometamos un error. Decía mi esposita comenzando el servicio, cuando aquellos que viven en el espíritu cometen un error o cometemos un error, inmediatamente nos arrodillamos y pedimos perdón, porque nosotros no practicamos el pecado. Cometemos errores, como también lo dice la Biblia. Amén. Te duele pecar. Está hablando de los que practican el pecado. Unos tienen una mente carnal y los otros una mente espiritual. Nuestra mente debe experimentar un cambio entonces,
Porque si unos están muertos a causa de su mente y los otros están vivos, son amigos de Dios, hijos de Dios, a causa de su mente, aquellas personas que no tienen un pensamiento correcto deben experimentar. Yo había colocado una palabra, deben sufrir un cambio, sí, porque a veces se sufre, ¿verdad? Para el cambio se sufre, por eso es dificultoso, se nos, no, dificulta, nos cuesta esos cambios, porque sobre todo a través del tiempo adquirimos una manera de pensar y nos volvemos absolutamente practicantes de esa manera de pensar. Y la Biblia nos dice que tenemos que modificar eso para ser amigos de Cristo, para tener la vida eterna, para tener vida en Él. Amén. Es decir, tenemos que, nuestro cambio tiene que comenzar en nuestra mente para que nuestro comportamiento también sea modificado. Y de acuerdo a nuestras obras, ya lo vimos en una prédica del año pasado, creo que fue el año pasado, de acuerdo a nuestras obras, seremos salvos o no. ¿Ok? Perfecto. Mientras no se produzca ese cambio, nuestro cuerpo estará en la iglesia y nuestra mente en el mundo. Como lo decimos muy coloquialmente, estaremos con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Y algo que Dios trajo a mi corazón, sería difícil de vivir el cristianismo. Se nos convertirá en un sufrimiento ser cristianos. Yo conozco gente que me ha dicho, pastor, eso de ser cristiano es muy duro. Eso es muy duro ser cristiano. ¿Saben por qué? Porque les gusta la carne. Vivieron en la carne todo el tiempo satisfaciendo los deseos de la carne y no quieren dejar de satisfacer la carne. Ese es el principal motivo por el cual cuando tú le hablas a una persona dice, no, 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 yo soy y romano. Porque allí emborracharse de vez en cuando no es malo. Porque allí el que peca y empata, peca y reza, empata. Y con Dios no es así. Con Dios se es blanco o se es negro. Con Dios se está condenado o se está libre de condenación. Amén. Ok, perfecto. Y en Mateo capítulo 11, verso 28, Dios nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es decir, el cristianismo, la vida cristiana, no cuesta. No sufra la vida cristiana. Mira a la persona que está a tu lado, aprovechemos. No sufras la vida cristiana. No lo sufras, conviértete. Nadie dijo conviértete. No sufra la vida cristiana. Para que no sea difícil de llevar la vida cristiana, cambia tu mentalidad. Solamente comienza a vivir en el espíritu. Cuando tú comienzas a vivir en el espíritu, entonces comienza a menguar la carne. Tú has escuchado a los pastores de esta iglesia decirlo infinidad de veces. Vamos a ayunar para que nuestro cuerpo mengue y nuestro espíritu vivifique. Porque nos importa más vivir en el espíritu que vivir en la carne. Cuando tú te sometes, como en este fin de semana, a 3 días de ayuno, le estás diciendo a Dios, yo quiero vivir en el espíritu. Yo quiero dejar a un lado un poco mi carne, dejar de alimentar mi carne para que mi espíritu se fortalezca. Por eso no hay tal del ayuno de Daniel. No, iglesia. Lo que Daniel hizo no fue un ayuno. Atentos, por favor, a los que les gusta comer ensalada, mientras que nosotros nos abstenemos de cualquier tipo de alimento. Eso no es ayuno. A Daniel lo que hizo fue no contaminarse, propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le ofrecían a los ídolos durante toda la deportación. Imagínate lo delgadito que estaba él cuando finalizó la deportación. Él comía legumbres. Él comía legumbres. Él se propuso en su corazón no contaminarse.
Aquí alguna vez vino una familia, estábamos en unos ayunos, ¿no? Ah, no, estábamos en una reunión de líderes y estábamos haciendo un almuerzo, no sé si ustedes recuerdan. Y viene ella, pero con un caminar cansino, un caminar eh, lento, con mucha dificultad, porque estaban ayunando. Ellos estaban en ayunos. Y trajo una ensalada de frutas que a todos nos provocó esa ensalada de frutas. Porque era una ensalada de frutas, yo creo que pesaba por ahí, cada una, eran dos ellos, y esas dos ensaladas pesaban 4 libras entre las dos. Estaban sacrificando su carne. No hay tal, no hay tal. El ayuno, la palabra ayuno es abstenerse de alimento. Ayuno, sin. No se puede ayunar comiendo. Y hay otros tipos de ayunos. Aquí vino una vez alguien que dijo, estoy en ayuno, pastora. Hicieron un sancocho y dijo, no me dé sino solamente el caldo porque estoy en ayuno. Estoy en ayuno y solamente puedo comer el caldo de pollo, el caldo de cerdo, el caldo de carne y todos los caldos posibles. Es un evangelio. Sí, vamos a ayunar de celular. Bueno, si alguien se propusiera ayunar de celular, sería muy grande. Sería muy grande. Es más, sería uno de los ayunos más difíciles que yo creo que la gente puede hacer en este tiempo, porque es la peor adicción que yo veo, es la peor adicción del mundo actual, el celular. Imagínate una iglesia ayunando de malas palabras. Es decir, cuando no estamos en ayuno, vas a decir todas las malas palabras que tú quieras. Eso es vivir en la carne, iglesia. Eso es vivir en la carne. Y Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Amén. Y en Mateo capítulo 11, verso 30 dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ser cristiano no es difícil cuando vivimos en el Espíritu. No hay que sufrir. Esa palabra me ha quedado a mí grabado en el corazón. Hay gente que sufre la vida cristiana. Y la Biblia dice todo lo contrario. Vivir en el Espíritu es lo más fácil que hay. Hacer morir las obras de la carne es lo más fácil que hay. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La vida cristiana es una vida tranquila, una vida en medio de las dificultades que se nos presentan, es una vida sorteable, es una vida manejable, es una vida de alegría, es una vida de gozo. Haced morir entonces las obras de la carne. Pasos para vivir en el Espíritu, porque pues está bien todo esto que hemos hablado, ya diferenciamos quiénes son los dos grupos de personas que hay. Ahora necesitamos saber cómo comenzamos a vivir en el Espíritu. Y el primer paso, regálamelo por favor en la misma versión, hijo, está en Romanos capítulo 12, verso 2. De esto hemos predicado varias veces, muchas veces. Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice, lo voy a leer, Reina Valera. Bueno, está bien, hijo, déjalo ahí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, poniéndole en palabras, creo que yo lo tengo aquí en la Biblia de las Américas, creo. Dice, no os adaptéis a este siglo, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No, no se parezcan al mundo. Piensen diferente al mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Así no piensa el cristiano. Debemos pertenecer al grupo que piensa diferente al mundo, porque el mundo, sobre todo en este último tiempo, en esta época que estamos viviendo, el mundo siempre nos trata de llevar por la corriente que ellos quieren. Quieren que pensemos como ellos piensan. Y también nos dice la palabra del Señor que no todo nos conviene. Hay cosas que parecen buenas,
pero no son provechosas para nada. El parecerse al pensamiento de hoy no quiere decir que sea un pensamiento sabio. Yo tengo que tener mi propia identidad. Yo tengo que parecerme a la mentalidad de Cristo. Yo tengo que vivir en la carne, en el espíritu, no en la carne, porque las obras de la carne me van a traer consecuencias. Lógicamente, las obras del espíritu también. No puede haber un cristiano que piense como un mundano. ¿Cómo piensa un cristiano? ¿Cómo piensa un cristiano? Y aquí te tengo la cita, cómo piensa un cristiano. Te lo voy a dar. Filipenses capítulo 4, verso 8. Así piensa un cristiano. En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No nos puede decir otra cosa la palabra de Dios. ¿Cómo tiene que ser el pensamiento de nosotros? Regálamelo, hijo. Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que se merece elogio, en eso meditad o en eso pensad. Un cristiano no puede pensar en las cosas del mundo. No puede pensar como el mundo. Más en este tiempo en donde tenemos que decidir para el futuro de nuestro país. Esto es una, valga la cuña, ¿sí? Pensemos como cristianos. Todos tenemos que decidir el futuro de este país. Mi consejo es, si alguien pretende que yo le diga por quién debe votar, no, vota como votaría un cristiano. Vota por alguien que tenga un pensamiento parecido, por lo menos parecido al tuyo. Bueno, yo asumo que tu pensamiento es el correcto. No, entonces lo estoy diciendo mal. Lo estoy diciendo mal. Vota por alguien que su pensamiento se asemeje al pensamiento cristiano. En eso, en eso se diferencia un cristiano que decide bien o que decide mal. Pero también nos dice Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a leerlo, por favor. Este pasaje es hermosísimo. Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a leer los versos 3 al 5. Entonces vamos resumiendo. ¿Cómo debemos entonces pensar nosotros o renovar nuestra mente? Primero, no nos debemos parecer al mundo. Debemos parecer, nuestra mente debe ser una mente cristiana. Y según Filipenses capítulo 4, verso 8, todo lo que es verdadero, honesto, justo, en eso debemos pensar. No sé si a ustedes les ocurre, a mí me ha ocurrido. Yo a veces me descubro pensando cosas que no debo. ¿Sí les ha pasado? A veces uno se descubre, entonces, este pensamiento no es cristiano. Yo no debo estar pensando en esto. Así que esos pensamientos que nos están desenfocando del propósito de Dios para nosotros como cristianos, debemos erradicarlos de nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Se parece mucho a Ezequiel capítulo 36, verso 26 que leyó la pastora al principio, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Prepáramelo, por favor. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Leo nuevamente el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí estoy hablándole a un ejército de hombres y mujeres espirituales, no carnales. Imagínate cuando se levantaban aquí las cantidades de ataques espirituales, porque aquí no sé si alguno de ustedes no lo sepa, pero aquí muchos domingos nos tocó comenzar el servicio con una guerra espiritual, porque
la cantidad de gusanos que se veían en la iglesia era impresionante. Debajo del altar levantábamos el tapete y esto era lleno de gusanos. Imagínate tú enfrentando a esas huestes del mal con tus fuerzas carnales. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo enfrentarías tú a alguien que se levanta espiritualmente contra tu casa? ¿Cómo enfrentarías tú a un espíritu inmundo invocado en tu contra? Tiene que ser con tus armas espirituales. Tienes que pararte en la brecha y desenfundar tus armas espirituales. En estos días, entre viernes y sábado, vimos mucho de eso. Como cuando Josué fue a conquistar Jericó, la noche anterior a la conquista se le apareció un varón, el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¡Uy! ¡Wow! Dios no le dijo, vaya hasta la población más cercana y reclute allí a 2,000 o 3,000 varones de guerra. Dios le envió al príncipe de los ejércitos de Jehová y desenvainó la espada. La vio Josué. Vio a aquel hombre brandeando su espada. Eran armas espirituales. ¿Tú sabes por qué David con una sola de 5 piedras derrotó al gigante? Porque esa piedra iba con la unción del Espíritu Santo. ¡Uf! Nuestras armas no son carnales. No militamos según la carne. No es nuestro bando, no es el bando de la carne, nuestro bando es el bando del Espíritu. Cuando nosotros vamos a las batallas, nos preparamos espiritualmente. Continuamos, verso. Bueno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esos están en la mente. Los argumentos están en la mente. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En eso pensad. En eso pensad. En eso pensad. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo correcto, en todo lo recto, en todo lo amable. Y llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración hoy. Y vamos a decirle al Señor. Vamos a entregarle nuestro pensamiento. Yo no sé cómo es tu manera de pensar. Sí puedo decirte que de acuerdo a cómo sea tu manera de pensar es tu manera de vivir. De acuerdo a cómo sea tu manera de pensar, así es tu comportamiento. Y de acuerdo a cómo sea tu manera de pensar, ese comportamiento, es decir, en primer lugar, ese pensamiento te va a dar o no salvación. La cosa es importante. El asunto es muy serio. Señor, hoy entregamos nuestro pensamiento. Vamos, dile al Señor. Yo no sé si tu pensamiento ha sido lo más difícil de modificar o de entregarle, de darle el control a Dios. Es que yo pienso así. Yo en el espíritu veía cuando yo estaba trayendo esta palabra hace unos minutos, cómo personas, aún explicándole lo que les estoy explicando, siguen con su manera de pensar. Entrégale ese pensamiento a Dios. Por favor, no hay pensamientos absolutos, solo el de Dios. El único pensamiento absoluto es el de Dios.